Empezamos. Listo. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo te va, Karen? Muy bien, chicos. Aquí haciendo... Buenísimo. ¿Qué ¿Cómo pasó? estás, David? Muy bien, muchas gracias. Gracias por su invitación. Buenos días a todos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Estoy listo para subirme al tren del desmadre político en este momento. Pero no te pongas tan serio, güey. Estamos bien platicando, güey. Tranquilo, No pasa nada, güey. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, es un gusto estar de vuelta con ustedes, listo para emprender un bonito diálogo. Gracias por la invitación. Excelente. Antes de entrar a micrófonos, estábamos hablando de estas modificaciones que han apresurado con el pretexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un pretexto absolutamente inválido porque el tratado te permite, bueno, a los Estados miembros permiten hasta 3 años para homologar, o sea, todo lo que tenga que ver con su marco normativo. O sea, no hay ninguna prisa real para pasar cualquier tipo de modificaciones antes de que entrara en vigor, ¿no? Sin embargo, acá lo hicimos. Y digo, la que más ha causado revuelo, por lo menos esta semana, que no es la única que tiene efectos perniciosos, son las modificaciones a la Ley Federal de Derecho de Autor. Esto son 12 principales cuestiones que me parecen graves y me parecen dignas de comentar. La primera es esta cuestión, este marco, que le llaman, ahora verás, notificación y retirada, se llama. Esa es la primera. Hoy en día, si alguien te hace, digamos, un strike por derecho de autor, la carga de la prueba es sobre la persona que denuncia que hay una infracción a derechos de autor. Y en los casos más, digamos, más graves, donde sí haya una multa, porque en todo el mundo violar derechos de autor es una cuestión sancionable, tiene que haber un proceso judicial, ¿no? O sea, normal, güey. O sea, te presentas tu caso al juez, el otro tiene derecho a defenderse, tal, concluyen y entonces puede haber una sanción. Con esta modificación, ese proceso se borra, o sea, se quita como tal. Y notificación y retirada significa yo notifico que David está infringiendo derechos de autor y entre lo que son peras o son manzanas, el proveedor de servicios de Internet o las plataformas están obligadas a quitar, a bajar ese contenido en lo que se resuelve si sí o si no. O sea, David tiene un proceso interno dentro de la plataforma para que alguna persona revise si este contenido es efectivamente una violación o no. Pero, o sea, de entrada ya te censuraron, güey. ¿No? Entonces, eso es lo grave de esto. Eso invierte la carga de la prueba. O sea, ya no soy yo quien debe demostrar que David hizo una infracción, sino David debe demostrar que no la hizo. Y mientras ya se le castigó. O sea, eso es, digamos, es al revés de cualquier proceso jurídico, de cualquier tesis de jurisprudencia. O sea, es el mundo al revés, pues. Esa es una. Y la otra es la criminalización y se elevan las sanciones a todo aquel que modifique los candados digitales o físicos de sus dispositivos electrónicos. Dispositivos electrónicos que tengan garantía o que puedan ser atendidos por el fabricante. O sea, si tengo un Impala 74, o sea, yo lo puedo meter mano y no pasa nada. Pero si me compro un iPhone del año o un celular que tenga mantenimiento con un fabricante, estoy obligado a ir con el fabricante porque si voy con un privado o lo hago yo, estoy infringiendo esta nueva ley, estos nuevos candados. Y nosotros pensamos como en los electrónicos, digamos, más usados, ¿no? Como celulares, pero en realidad cada vez más existen estos candados en todo tipo de dispositivos. Yo, por ejemplo, modifiqué mi computadora. O sea, yo la compré justo pensando que tengo una ranura adicional de memoria RAM y yo la modifiqué. O sea, yo compré la memoria RAM por otro lado, igual en línea, pero o sea, estuve viendo cuál era. Vi un tutorial en YouTube de cómo cambiarla y pues agarré mis tornillos, tal, y sí quité, o sea, tuve que quitar un par de sellos para abrir la computadora y meterle la memoria RAM. Pero esa actividad que yo hice sobre este nuevo régimen ahora sería ilegal. Entonces, no sé cuáles son sus primeras impresiones al respecto. A ¿Quién mí lo quiere que hablar? me
Sí, yo lo que pienso sobre esto es que ya velo como en economía en México. ¿Cuántos tallercitos de personas que el chavo que te arregla la Miles. compu, el chavo que... Sí, o sea, tanto los del vecino de, pues vela que le ponga algo, ¿no? A ver que le cambie la batería. La plaza de la computación, o sea, ¿cuántos de verdad? O sea, todo eso significaría que ya estarían ilegalmente. Eso, o sea, ¿cuánta gente no se mantiene de eso? Porque también eso es informalidad, obviamente, que pues es un problema estructural que tenemos en México, pero entonces le estarías dando en la torre a todas esas personas porque lo que están haciendo pues ya es pues ya su chamba es ilegal, ¿no? O sea, y es cierto que sí es cierto que ellos te dicen, esta es la pieza original y te cuesta tanto y esta es la pieza genérica, ¿no? Entonces, aparte de eso, digamos que no había como tanta bronca porque pues no iba el poli o la autoridad y pues cerrarles el changarro, ¿no? Una de eso. Y dos, la parte de contenidos, que es lo que yo también ahí me hace ruido, porque mucha gente ya lo simplificaba y decía, no, es que ya los memes son ilegales, ¿no? Porque es cierto, si alguien te dice que ese contenido Sí, ya no lo viola puedes derechos de usar, autor. ¿no? Ujú. Sí, claro. Y digo, eso ya existía. Pero digamos que alguien te dice que pues no. Y de aquí a que se resuelve tu litigio y todo, pues resulta que te pueden dar de baja la cuenta y ya no puedes usarla. Y a lo mejor no fue un uso perjudicial, ¿no? Sino pues muchos de los memes o del contenido que tenemos en internet es un uso pues que ya trascendió a lo colectivo, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente ya nos estamos arriesgando a que todo lo que estemos utilizando que no sea nuestro ya es como ilegal, ¿no? Hay que pensar cuáles repercusiones, ¿sí? Porque si nos vamos por eso, imagínate cuántas, la mitad de Twitter o de las redes sociales, pues adiós, bye, porque aunque no sea un uso malintencionado, pues resulta que sí estás cayendo en el campo de la ilegalidad, ¿no? O sea que mi changarro de arreglar celulares ya valió. Claro, tío, y no nada más son changarros, o sea, tú te fuiste, o sea, sí, y probablemente la mayoría de los negocios que se dedican a esto son informales, pero hay muchos que son formales, que también, o sea, esa es su actividad, su reparación de equipo Sí. electrónico, y también serían criminalizados de un día para otro, si es que modifican cualquier cosa que el fabricante lo hace, y, ¿no? Digo, Uh -huh, uh -huh. y claro, o sea, ahora el incentivo para las empresas, como está hoy en día, digamos, es, o sea, no me voy a poner a armar un caso legal contra todas las personas que reprodujeron mi contenido, porque o sea, sería extremadamente costoso, pero ahora con este nuevo sistema, o sea, puedes tener una granja de bots que se dedique o un algoritmo que se dedique a tumbar, o sea, contenido, tal, 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 y la gente está, bueno, las plataformas están obligados a censurarlo por ley. Esto ya se ha implementado, Uh -huh. por ejemplo, en Francia, algo similar, pero con discurso de odio o con cuestiones que puedan ser, eh, digamos, complicadas o polémicas. Y las plataformas lo que hicieron es censurar masivamente. O sea, porque o sea, yo no me voy a meter en problema, güey, porque, o sea, si yo incumplo con mi obligación de censurar ahora, pues el que va a tener problemas soy yo. Entonces mejor censuro y le traslado el costo a los usuarios. Ahora, evidentemente, eso tuvo un revuelo social y parece que ya lo están empezando a echar para atrás, pero o sea, esto es, o sea, no sé, o sea, va en contra de los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, la libertad de expresión y el derecho Uh a la -huh. Uh información, o -huh. sea, que es importantísimo. No sé qué ustedes qué opinen, Gustavo, por ejemplo. Bueno, en función de lo que dijiste sobre la modificación de aparatos electrónicos y demás, no me extraña y de hecho lo que se me hace un poco raro es que haya entrado en vigor hasta ahora. Recordemos que hay empresas como Apple, básicamente, que es súper celosa con su hardware y la modificación de sus aparatos electrónicos. Entonces, digo, me echaría a mí mismo de cabeza porque soy un consumidor de la marca, pero entiendo que ¿no? Ellos mismos Uh -huh. crean productos los cuales tienen una vida útil planeada, entonces son reemplazables a cierto tiempo, inclusive sus actualizaciones llegan a generar cierto tipo de problemas con teléfonos que son, por ejemplo, más allá de 3 años de antigüedad, lo cual carece de toda lógica. Entonces, insisto, no me extraña, no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero evidentemente yo sí podría comprar, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Un disco duro para ampliar la memoria de mi computadora, pero
es bastante complicado hacerlo yo mismo, sí tendría que llevarlo como a un centro como de estos que acaban de decir que podrían cerrar y demás, pero si yo lo quisiera hacer, digamos, de manera legal, sí tendría que llevarlo a un centro especializado de Apple y me cobrarían una lanísima, ¿no? Lo cual sería mejor comprar una computadora. Y me parece que es a lo que nos están orillando. Es la tirada, sí. Exacto. Si antes la crítica era únicamente para Apple, ¿no? Que hacía esto con sus productos, me parece que todos se están alineando, todas las empresas ya se están alineando para llevar a cabo esta misma línea de producción pues, que nos limita a adquirir productos cada cierto tiempo y modificarlos, digamos, por nuestros propios medios va a ser cada vez más complicado y de hecho sería ilegal. Obsolencia programada, ¿no? Creo que se llama. Sí, ¿Eso? tal cual. ¿Eso? Ah, ok. Sí, que no es que tu aparato no funcione bien o que deje de ser un buen aparato, simplemente como dice Gustavo, las actualizaciones que le meten a los sistemas están diseñadas para los de primera categoría, ¿no? O los últimos modelos. Y los de atrás pues se ven forzados a trabajar de más, ¿no? con el hardware que tienen, pero digamos, o sea, el aparato puede seguir funcionando tal vez una década, ¿no? Con buen uso y mantenimiento y tal, pero te obligan, te van forzando, te van orillando a que compres más, y este sería un enorme regalo corporativo, ¿no? Para las empresas Claro. productoras y distribuidoras. ¿Tú qué opinas de todo esto, David? Sí, mira, yo justo lo acabas de decir al final. Entre otras cosas lamentables que propicia esta ley, es precisamente que las grandes corporaciones no tengan competencia y que el pequeño, el establecimiento que está en una plaza comercial, si quieres informal, que desde hace años se dedica a reparar equipos de cómputo celulares y que esa persona mantiene su familia o tiene a su familia trabajando ahí, que a la vez en la plaza hay otros como él, ya no van a poder siquiera pensar en poder incursionar en la reparación de este tipo de elementos o modificarlos. Y esto tiene implicaciones graves porque exactamente eso, le estás dando todo el poder a la parte corporativista del importador, del fabricante, para que solamente ellos sean quienes con la ley en la mano tengan la autorización de hacer lo que tú les pidas, ¿no? Y que tú les pagues por eso. Pero esto, vamos a contextualizarlo un poco. En la parte de ciencia y tecnología, México tiene un rezago brutal Sí, histórico. desde la entrada en vigor desde que comenzó a aparecer la OCDE ya como un organismo bien estructurado con todos los países miembros participando. México firma, ¿sí? su entrada a este tipo de acuerdos con la posibilidad de que solamente Estados Unidos, particularmente, sea quien pueda proveer de tecnología y que si México quisiera fabricar, por ejemplo, un teléfono, tendría que pedir la autorización de Estados Unidos para no incumplir con sus patentes. Si ellos te decían, no, pues es que esto ya se inventó acá, tú no lo puedes hacer, no podías. Entonces, en parte a eso se debe el atraso. Entonces, si esto entra en vigor el TEMEC, que es el primo hermano del Tratado de Libre Comercio, y entramos en disparidad y entramos otra vez en desventaja tecnológica, para ser precisos, pues en cuanto al campo de investigación, en cuanto al campo del desarrollo científico y tecnológico en México, se va a volver a atrasar, porque esto también implica que tengamos que ir, no sé, con los de Microsoft o con las grandes empresas, para que sean ellos quienes desarrollen la solución del problema que tengamos en la oficina o que tengamos a nivel doméstico, personal. ¿Sí? Eso es lo que no se dice. Ahora, en el ámbito, desde el aspecto político, Ricardo Monreal, que creo que es uno de los elementos más importantes, de los actores más importantes de Morena, que debería de tener un enfoque más visionario, liberal, pues de izquierda, como es la característica de este tipo de movimientos, te habla de la unidad política que hubo para aprobar esta ley, ¿no? Porque me parece que son 5 en total las que hay que aprobar en materia ambiental, otra en lo laboral, pero bueno, en esta, él te dice que afortunadamente la unidad se dio en el Senado y que, bueno, sacamos adelante la iniciativa, pero, güey, No te dice que tenía la iniciativa. Pero no te dice que tenía. Este señor hace unos meses frenó
la posibilidad de que el outsourcing se desechara por completo del país y él pues con sus pretextos te explicó que no era el momento y que la chingada. Y otra vez de un modo pues planeado, oculto, en lo oscuro. Evidentemente él siendo el jefe, no sé si la palabra es jefe o el de la Junta de Coordinación Política, El coordinador. no sé si ya director o qué chingos sea. Obviamente que se reunió a solas con estos, con los las cabezas de los otros grupos parlamentarios para poder aprobar, para que esto saliera adelante, ¿no? Sí, pero, o sea, ya había una planeación, pero esto es ir en contra de los principios por los que votamos por Morena. Sí, este señor pareciera que tiene otras intenciones o que oculta lo que piensa y a mí parecerá ha quedado de ver, porque esto, un partido dominante de izquierda que busca el progreso y que busca el bienestar colectivo del informal o o el del formalmente establecido, tendría que ir incluido en esta decisión y no lo está. Y lo decía bien Karen, ¿qué va a pasar con los pequeños comercios? O sea, la informalidad sabemos que es el monstruo que mantiene vivo este país. ¿Y qué parte de la informalidad estamos rasurando? Sí, poniendo en vigor este tipo de leyes persecutorias, porque de verdad, pues vas a tener que defenderte con tus propios recursos si es que tú pues modificas el software de Microsoft para que sea más barato para ti. Porque esto pasa, ¿no? O sea, no estoy haciendo alusión ni pretendo con este comentario fomentar la piratería, pero bueno, son cosas que suceden. Y suceden porque la gente no tiene otras opciones. No, son cosas que, lo decía Karen, hay que regresarnos a la estructura para ver cómo lo podemos resolver desde el fondo de la estructura. Sí, No pero pasarle bueno, el cuchillo, no pasar el cuchillo dale. y la podadora al que incumpla. No, pero es ¿Sí? que, bueno, hay gente que está haciendo eso, ese argumento para defender, ¿no? Dice, no, pues es que, claro, hay que proteger los derechos de autor y hay que defender el mercado de la piratería. Todos, o sea, todos podemos estar de acuerdo que la piratería es algo indeseable en una sociedad, ¿no? Digamos, utópica o perfecta. Pero la piratería ya es ilegal en México y ya se protegen los derechos de autor. O sea, esta medida adicional, persecutoria y entreguista es absolutamente innecesaria, porque además, como decía al principio, o sea, no había ninguna prisa por aprobarla antes de que entre en vigor el TEMEC. O sea, ni los Estados Unidos están apresurando reformas, ni Canadá está apresurando reformas, nada más nosotros. O sea, con ese pretexto cuando el tratado te da 3 años para discutir, porque claro, ¿no? Hay un proceso político detrás de esto, y lo decías bien. O sea, evidentemente hubo, y hay, o sea, testimonios de lobistas de estas grandes corporaciones hablando tanto con la Secretaría de Economía como con los grupos parlamentarios que fueron encargados de presentar estas propuestas, tanto con senadores y después pasó a diputados. Y fueron un fast track, o sea, impresionante. O sea, pocas veces en la historia del país, o sea, pasa una ley en senadores, diputados en el mismo día y ya se le dejan, en primer draft, sin discusión, todos de acuerdo. O sea, solamente hubo, si no mal recuerdo, un senador del PAN, ahorita se me olvida su nombre, que estuvo en disenso con esta propuesta, y una senadora de Morena, Citlali Hernández, creo que se llama. Sí. También habló en contra y ella votó en contra. O sea, el del PAN nada más habló en contra, pero votó a favor. Morena sí habló en Ok. contra y votó en contra. Una persona de los senadores que tenemos, Un senadores y pensante de senadoras. estos. Y en Sí, ella diputados dijo, pasó unánimemente, o sea, 100%, o sea, eso, digamos, o sea, quiero poner en perspectiva, digamos, antes, perdón de que te quité la palabra de Karen, o sea, quiero poner en perspectiva que, o sea, sí, o sea, hubo cambio político, hubo cambio de colores, tal, pero muchas de las estructuras que manejan los hilos de cómo se diseñan, cómo se aprueban, cómo se discuten y cómo pasan las leyes en nuestro país, que es, digamos, o sea, lo que tiene efecto, lo que afecta a la realidad de las personas, pues mucho, o sea, son los mismos personajes y sigue funcionando de la misma manera que antes. Ahora sí, perdón, Karen, ¿querías decir algo? sí, de lo que dijo Citlali, de hecho ya lo dijo que 3 años, dicen que no veía la razón de por qué la ley se tendría que aprobar así tan express, como si literal lo hubieran metido así rapidísimo, vámonos, y que si se tenían 3 años, y ella lo dijo y lo expuso bien claramente, que esto se tiene que discutir más a fondo, y por eso votó en contra, y fue así literal, casi que la dejaron a la deriva, porque fue la única, o sea, dijo, Sí. y se mantuvo firme y dijo, bueno, yo pienso esto,
Ujú. Sí, sí. Pero Bueno, bueno, el argumento puede ser que un senador, y yo me atrevería a decir que la mayoría no están preparados para discutir temas de ciencia y tecnología, y tampoco tienen por qué estarlo. Pero lo que sí tienen la obligación de hacer es consultarlo y después de tomar una decisión en frío y no al calor del microondas, como esta ley que está hecha con los huevos y en chinga, ¿sí? Para imponerla así nada más. No hubo un consenso, no hubo una consulta con las voces autorizadas para dar una opinión al respecto. Yo no vi que al Senado invitaran a, no sé, a un nadie, ingeniero, especialistas. Hay a un organizaciones que especialista. son Ajá. perfectamente preparadas, que llevan siguiendo estos temas desde una ley similar que metió el PAN hace unos años, creo que fue 2015, la ley Doring, por el senador que la propuso, que era algo similar a esto. El SOPA, ¿no? El Stop Ah, Online sopa. Privacy Act, que se quiso añadir, si no me recuerdo, Peña Nieto, era con las líneas similares, o sea, protección del derecho de autor, pero cargado a las corporaciones, ¿no? Y para regular y censurar en el fondo muchos de los contenidos en línea que son incómodos tanto para gobiernos como para las élites económicas del país y del mundo. Entonces, o sea, yo sí, o sea, quiero subrayar esta parte donde, o sea, pues estos cabrones no están representando a la gente, ¿no? O sea, tal cual, o sea, están No. trabajando para sí mismos, para sus cuates y para los lobistas, tal cual, que esos sí les dan regalitos, no limitas a las cenas y les, ¿no? O sea, son, digo, principalmente diputados, cabrón, porque esos se supone que son los representantes directos de las personas. Los senadores digo, son otra cosa y son virtualmente antidemocráticos, pero digo, por el diseño institucional son un contrapeso tal cual a lo que diga la gente, ¿no? Que esos deberían ser los diputados. O sea, yo favorecería más un sistema parlamentario, ¿no? Donde hay una sola cámara que discuta y tal, que sí represente a la gente. Pero bueno, Que es más con el barato diseño además. sí, Sí, mucho más claro. barato. Y además, o sea, hay gente que no conoce esto, ¿no? O sea, como tal, lo que tenemos hoy no es el diseño institucional original de la Constitución de 1917. Fue el presidente López Portillo, ¿no? Que, o sea, probablemente es de los más corruptos del país, o si no, el más corrupto estará ahí en el Olimpo, ¿no? Con Salinas, con Peña Nieto, o sea, ahí ¿no? Está en el podio, ¿no? De los más corruptos de la historia. Fue ese señor el que durante su mandato duplicó el tamaño del Congreso de la Unión. O sea, se supone que necesitábamos ese tamaño para empezar a distribuir la riqueza que íbamos a tener, ¿no? En ese momento se encontraron yacimientos petroleros importantísimos, de los más grandes del mundo, y se pensaba, ¿no? No, pues vamos a administrar tanta riqueza que vamos a necesitar la gente, o ese fue el argumento. Evidentemente sabemos que no hay ninguna justificación para tener un Congreso más grande que los Estados Unidos cuando ellos son más grandes en territorio, en población y en economía, ¿no? Y además no nos Ujú. representan, ¿no? Porque pasan las leyes que quieren, se las pasan verticales, y, ay, me No, dijo porque mi además, coordinador que además la hay pase, y gente la ahí por ley. la que nadie votó. Sí, bueno, los plurinominales es otro discurso, este, pero Ay, bueno. sí, los pluris. Sí, Los no, 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 pluris. no. Pero bueno, no sé si quieras comentar algo, Gustavo, has estado muy callado, te hemos quitado, te hemos ¿Sí estás, arrebatado los Gustavo, o qué micrófonos. pasa contigo? No, sí, estoy escuchando muy atentamente. Veo que Quiroga está bastante bien enterado de ello, lo cual me da mucho gusto. Si les soy enteramente sincero, no había podido revisar del todo de qué iba la normativa, pero sí, insisto, para no como replicar todas las cosas que ya han venido diciendo, me parece que lo preocupante no es que se emita una nueva ley o que se emita aprobación, eso sucede diario. El problema es, como tú dices, el hecho de que sea como súper straightforward, ¿no? Es como de vamos a hacerlo, pum, no vamos a solicitar aprobación de nadie, no vamos a hacer un panel de expertos, no vamos a hacer absolutamente nada. De hecho, la campaña que hubo en redes sociales fue más grande que la que, por ejemplo, hubo en los medios, ¿no? Que me parece que es un tema que vamos a tocar más adelante, lo cual, insisto, es lo que debería de estarnos como cuestionándonos muchísimas cosas, más allá de si sí o no deba ser aprobado o entrar en vigor. Lo que a mí sí se me hace muy preocupante es que en redes sociales hubo un ruido bastante importante. Yo me enteré, de hecho, gracias a redes sociales, no fui más allá, pero sí hubo como bastantes activistas, sobre todo, que pedían a la gente sumarse a hashtags, ¿no? Claro. Informar. Y de hecho hay muchas organizaciones civiles que buscan la protección y demás, que para nada están del lado de la piratería, eso es evidente, pero sí
querían que se sometiera esto a una reflexión mucho más profunda, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo, lo que a mí me incumbe más es que este tipo de cosas deberían de ser mucho más abiertas para con la población. Sabemos que estos güeyes trabajan únicamente por los intereses que ellos tienen y por lo que les dictan desde, ¿no? Desde el top, como le dicen en Estados Unidos. Pero sí creo que debería de ser mucho más transparente la entrada en vigor de este tipo de cuestiones que son tan delicadas, porque nosotros básicamente todos, esta nueva generación Z, millennials, boomers, lo que ustedes quieran llamar, somos los consumidores más importantes de todo este tipo de plataformas digitales, somos los que le metemos manos a nuestros dispositivos electrónicos, por ejemplo, y consumimos muchísimo y sobre todo creamos contenido, ¿no? El cual pudiera en un eventual futuro ser completamente ilegal y únicamente por ser incómodo, por ser, no sé, porque es un poquito de comezón que toma en el país. Entonces, sí creo Se que escucha medio raro, Gustavo. No sé ¿Sí? si te moviste o se movió el micrófono, pero mientras hablabas como que se empezó a distorsionar un poquito. Tal vez le pegué al micrófono, ya. A ver, ahí está. Sí, insisto, sí es nuestra responsabilidad estar más inmersos en ello y exigir rendición de cuentas en ese sentido. Evidentemente no nos van a pedir permiso, ¿no? Ni los diputados ni senadores nos van a pedir permiso, eso lo hemos, históricamente lo hemos visto, pero sí deberíamos de estar más inmersos. Y en redes sociales, insisto, hay bastantes luchadores sociales, por así llamarlo, los cuales generan una mayor inclusión y comparten este tipo de temas a la gente que está ahí, que se la vive haciendo memes y demás, y que desconoce el impacto de las decisiones que puedan tener o que se estén dando en el seno del gobierno. Sí, bueno, nada más para subrayar esta última parte que dices de las organizaciones sociales. Súmense, bueno, yo me informé mucho más de esto a través de la red de defensa de los derechos digitales, cuyo página web es R3D, así como red, pero con un 3.mx. Y ahí está toda la información al respecto. Ahí se pueden firmar campañas, se pueden sumar, se pueden informar, o sea, todo está en esa ley. Y además el curso que sigue. No sé, digo, primero que no se firme, ¿no? Y que no se promulgue. Y si se llegara a promulgar, ya tienen preparado acciones jurídicas, ¿no? Y judiciales con hasta llegar a la Suprema Corte, ¿no? Si esto se llegara a dar, porque flagrante y evidentemente esto va en contra del derecho a la información y de libertad de expresión. De hecho, No sé si tienen... que mencionabas, Sí, estuvo haciendo bastante ruido, ¿no? Con la de Sopa y demás, fueron los que más activamente estaban. Exactamente. Sí, Este, el hashtag es ni censura ni candados. Ni Es así como candados. se... Ujú. Ajá. sí, man. Sí, sí. ¿Querías comentar yo algo, Luis? sí, hace rato yo hablaba de esta conducta medio rara que tiene Ricardo Monreal. No quiero pensar mal de él, no quiero pensar que se reúne a solas con dueños de grandes empresas o con sus representantes en México. No, pero No lo quiero hacen todo el pensar tiempo. eso. O sea, Es- no sale el primero ni sale el último ¿A que lo haga. solas? O sea, Pero es se ¿A dice, trabajo solas? de artistas, ¿no? ¿Cómo? seguramente, güey. O sea, son cuates, güey. O sea, es un círculo cerrado, pues. O sea, si Obrador se sienta a solas con Slim, o sea, pues que este compadre no se sienta a solas con un director, un lobista de alguna empresa, güey. O Bueno, sea, pero es que ahí Sí. te va. Ahí te va. No, si tú pensabas que esta es la... Bueno, ya hace rato hablaba del outsourcing, ¿no? Pero Ricardo Monreal no es la primera vez que propone leyes pues, de tipo entreguista o obsesivas, donde el Estado o intervenga o regule o sea dueña si pasa algo. A ver, anteriormente, en 2019, él había propuesto controlar la memoria de Internet y él presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares así, para eliminar el derecho a contenidos, olvidar, ¿no? ¿Cómo era? datos, información, Sí, Mm, incluidos los antecedentes penales de las personas. claro. O sea, Anteriormente, pues si tú pensabas que esto era todo, él es el autor de una iniciativa de ley que todavía anda por ahí pendiente, que consiste en controlar el video en línea. Esto fue, creo que en octubre del 2019. Y él presentó una iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones, obviamente, de radiodifusión, creo que también. Está pendiente y consiste en que la televisión de paga y el video por internet sean lo mismo.
y que el Estado pueda regular tanto el contenido como el lenguaje, como la publicidad, es lo que pase por ahí, o sea que hemos hablado de aquí del desmadre que se hace cuando Chumel dice un comentario misógino, digo, eso queda aparte y hasta cierto punto cada quien tiene la libertad de expresarse del modo que más quiera, aunque la cague, pero es parte de, y si entonces el Estado comienza a regular este tipo de cosas, ya no existiría la libertad de que tú expongas o expreses lo que tú desees, porque pues si al gobierno no le gusta, si al Estado, a la parte reguladora que es de telecomunicaciones no le agrada, pues sí tendrían la capacidad de censurarte, ¿no? El control de las plataformas, y también creo que iba por ahí, implicaba que los servicios de streaming de video necesitaran una autorización por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para operar en México o desde el exterior. Sí, bueno, Pero eso es normal, ¿no? O sea, todas sí, las empresas cumplen la regulación nacional, ¿no? A pesar de tener sus headquarters en el extranjero, ¿sí? Ujú. Sí, o sea, Netflix No. tiene que lidiar con la ley de cada país. Bueno, Claro. la Unión eso sí. Europea con la Unión Europea, bueno, ¿no? pero hasta hace poco por ejemplo, ellos no tributaban. Bueno, pero eso es diferente. O sea, sí deberían pagar impuestos en la demarcación donde ganan dinero, ¿no? Ujú. Eso sí es nuevo. Eso tienes razón. Sí. Sí, bueno, si nos metemos a rascarle, creo que el acceso a internet también lo, por ahí, si no mal recuerdo, era una iniciativa para reformar la ley de derechos de autor, para que los titulares de esos derechos patrimoniales pudieran autorizar o prohibir el acceso público a contenidos que se difundan a través de internet. Bueno, Pues es esto, ¿no? Lo que estamos hablando. ¿a qué voy con mi comentario? No, pero estamos hablando aquí ya estamos hablando del hardware. No, software también. También Contenido software, pero aquí digital. estamos hablando, esta es particularmente del contenido de internet. Ok. Yo lo que quiero decir con esto es que Ricardo Monreal y su séquito, sus secuaces, sí tienen una conducta anti-patriota, anti-mexicana, anti lo que quieras. Yo recientemente estaba leyendo por una tarea que por ahí hicimos estudios en materia de competitividad entre México y, por ejemplo, países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, y no somos ni la sombra de lo que la tecnología te permite hacer, el detonante económico, productivo, laboral, que una reforma bien implementada que explote la capacidad de un estado en materia productiva, incursionando a través de la tecnología, te puede dar, que es casi un espejo de las posibilidades actuales en producción, en manufactura. Es decir, la tecnología te podría dar una posibilidad inmensa de crecimiento sí, en materia de investigación de tecnología, pero que con este tipo de leyes, pues te atrasas otros 50 años. O te De impiden, los que o ya habrá que estamos esperar, atrasados, ¿no? De los habrá que, ya, sí, habrá ya. que esperar otro periodo pues, donde a alguien se le ocurra revertirla para que entonces se creen los medios, para que un investigador mexicano cree una patente que a la vez cree un campo de trabajo y sus paneles solares se puedan fabricar y vender en México sin necesidad de o sea, vamos de la chingada, ¿no? Creo que conclusión. Ok. El Senado, Pa' pronto. está quedando a deber, está quedando a deber. ¿Por qué no invitamos a Monreal un día a ver si nos acepta la entrevista? Pues a Digo, ver si lee la notificación, güey. Digo, podemos enviar la invitación sin ningún problema. O sea, su correo es público. Digo, el correo de quien lo lea, ¿no? Evidentemente él no lee sus correos, ¿no? Pero sí, digo, si somos, estamos en un espacio o en un país aparentemente democrático donde podemos conversar pues, con un personaje como él, que está pegado al pueblo, que te presume que él sale por la calle y saluda a la gente y que en Zacatecas era un pinche güey bien popular, pues no creo que haya pedos si lo invitamos y platica con nosotros, ¿no? Para que se den baños de pueblo, ¿no? Para que pues se puede diga intentar, con gusto. a ver si quieren. Y digo, o sea, vale la pena mencionar el caso de Monreal, porque ahorita es el líder de la mayoría en el No lo Senado. estamos insultando. Pero, o sea, no fue el único. O sea, aquí lo dijimos. Sí fue Morena quien introduce esta iniciativa, pero los partidos políticos votaron de forma casi unánime. Entonces, o sea, sí, o sea, vale la pena la crítica al personaje que está encima de esta estructura,
pero la estructura misma, o sea, que no haya disenso, que nadie pensó en leer, en informarse, en abstenerse, no, no, pues yo no sé de qué es, pues igual tal vez no vale la pena que o sea, no, o sea, todo el mundo, mi coordinador dice que es, va, o sea, pues sí, pero ¿qué quiere la gente? ¿No? O sea, ¿esto beneficia a la población que estoy supuestamente representando o no? Y claramente no beneficia a nadie más que a las grandes corporaciones. Entonces, eh, sí, eso es una falla, creo yo, del sistema mexicano. Es una captura regulatoria como tal de un sistema que fue más eficiente que las entidades de gobierno que se suponen deben regularlo. Pero bueno, así las cosas en este país con estas reformas apresuradas. No sé si tienen algún comentario al respecto o podemos hablar de la infodemia de la semana, ¿no? De Ciro Gómez Leiva. No, sí, adelante. Sí, bueno, para quienes no se enteraron, esto fue el jueves, por la mañana o la tardecita, si no me recuerdo, publicó en su noticiero, que además fueron las primeras palabras de su noticiero, y el tipo fijó ese tweet, no ese resumen de su noticiero como tweet principal, o sea, quiere que la mayor cantidad de personas posibles lo vean. Dijo en sus primeras palabras que la Ciudad de México, a partir del siguiente lunes, el lunes 6, iba a abrir en semáforo verde. O sea, imagínate el peligro que esto significa si alguien lo escucha y se lo cree, cabrón. O sea, dice, pues es Ciro Gómez Leiva, ¿no? Está en una institución, está en cadena nacional, tiene un equipo de fact-checkers, ¿no? De personas Es un periodista responsable. cuyo trabajo único Sí. es asegurarse que el presentador no diga mentiras, ¿no? O sea, porque, o sea, tampoco o sea, tengamos la ilusión o la cuestión de que quienes presentan las noticias son quienes investigan, ¿no? O sea, estos cabrones lo único que hacen son lectores profesionales, ¿no? Se les ponen el teleprompter y ellos lo leen muy bien, muy profesional y listo, ¿no? Digo, al final tienen la responsabilidad de que es su palabra y no la de alguien más la que está, ¿no? Expresándose a través de esa plataforma. Pero yo creo que es o sea, sí, o sea, podemos pitorrearnos un rato de Ciro Gómez Leiva, pero creo que es un problema más estructural que vale la pena atender. No sé qué piensan de toda esta situación. Ay, Karen. para mí Ciro, ay, no, sí, es que ese señor, ay, no, maldito viejo lesbiano, me cae tan mal porque es súper, ay, no, perdón, es que sí ay, no sé, cada vez que lo veo de verdad me da como, ay, no, me da chorro, pobre señor. A mí lo que me causa, lo que se me hace súper, es que ese señor o sea, se alinea, y vamos a decir que aquí me sale lo chaira, pero es cierto, se alinea mucho a los poderes fácticos, y eso es cierto, o sea, su discurso va a golpear al gobierno. Porque una cosa es criticarlo y una cosa, pero ese señor es completamente chingar, o sea, realmente. Y a mí lo que sí me parece preocupante, y es como tú decías, Omar, es que se supone que es una figura de opinión pública, se supone que cuando eres un comunicador y cuando tienes el programa, ¿no? El de Radio Fórmula y de la Imagen TV y todo, se supone que si tú eres una persona que informas y que tu papel es informar, no desinformar, pues independientemente de si tú estás en contra del gobierno o no, este tipo de, sobre todo cuestiones de salud pública, yo es algo que yo no perdono. Yo no perdono que cuestiones de salud pública, cuestiones que nos afectan y nos pegan a todos, este tipo de cosas. Porque sí, literal, así su tweet fue, la CDMX podría pasar el lunes a semáforo verde, ¿no? Entonces, No, usted dijo, ¿pasará semáforo verde? pasará Y por semáforo ahí verde. dijo como un colchoncito, a menos que la jefa de gobierno diga otra cosa, Sí. ¿no? Así como aplican términos y condiciones. Pero, o sea, digo, un poco para salvarse y que no lo denuncien o no lo demanden. O sea, yo creo que esa fue particularmente bien escrita, porque sí, a partir del pasará semáforo verde, así como lo oye, pasará semáforo verde, a menos que la jefa de gobierno diga algo que no. Cierto. No, y Claudia Sheinbaum saltó y dijo, no, Claro, o sea, no es posible, no. Claro. Sí, o sea, claro, obviamente. Lo que a mí me pareció es que mucha gente sí lo creyó, es que cómo es posible, maldito gobierno, estás viendo, y Sheinbaum y todas las cuentas institucionales, todas, lo que es Protección Civil, Salud, todas de la Ciudad de México se alinearon y dijeron, no es cierto, esto es fake, pero está cabrón porque realmente sí la gente se indignó, dijo, maldito gobierno, están viendo que la pinche curva y que tanto, horrible, ¿no? O sea, pero qué intención, o sea, esa yo lo vi como ganas de chingar, así, literal, ganas de chingar, nada más, o sea, porque no le veo esa y otras, otra ¿no? razón de existir, no sé qué piensan, pero, o sea, ay no, Dios mío, sí me da el ataque cuando veo a ese señor,
no lo sé, o sea, como fuente de información, pues habiendo tantas, hay gente que realmente se cree eso. Y qué peligroso es decir eso al discurso público, ¿eh? Qué peligroso. Ay, no sé qué piensan ustedes. A ver. Dale, Mira, David. Bueno, Gustavo. perdón, Gustavo. perdón, mira, chale. Es que, mira, lo más cabrón de esto es que, como tú dijiste, ¿no? Estas personas que dan las noticias, sobre todo en los medios convencionales, los medios audiovisuales, que consume el grueso de la población, tienen una credibilidad bastante importante. Nosotros en este programa podemos, no sé, pasar una hora insultándolos, diciendo cómo son, cómo trabajan, para quién trabajan, y tienen una línea de discurso, todos lo sabemos, evidentemente, pero aquí el problema es que, insisto, el grueso de la población los tiene en un pedestal bastante importante, y de hecho tal vez nosotros tenemos grupos de WhatsApp donde las tías envían información que dice Javier Alatorre, este tipo, López Dóriga, inclusive hasta de la Micha, ¿no? Que ni sé si ya da noticias o si tiene un programa como de YouTube, ¿no? Desconozco. Ahora, Hace mucho que no lo veo. sí, ni yo. Ahora, sin embargo, estas personas Ya no veo mamadas. tener un micrófono, güey, Sí. deben de tener una responsabilidad, güey. O sea, de verdad, o sea, Claro. no le voy a exigir al tipo que sea que tenga un procesador como Google, ¿no? Que le declare todo lo que es fake news y lo que no. Eso me queda claro. Y de hecho tiene un grupo detrás de él, de muchísimas personas, que se encarga justamente de verificar los datos, como bien lo dijo Quiroga. Ahora, el problema con este señor, ¿no? Y a mí lo que se me hace más hipoquitilla es que primero lanza la piedra, ¿no? Porque sabemos que el señor así es incisivo, es crítico con el gobierno, si podemos llamarlo crítico, más bien golpeador. Incendiario, sí, golpeador. Sí, golpeador. Creo que el tipo hasta se contradice, porque se da una postura de yo soy muy reaccionario, yo voy a criticar al gobierno, lo que es y demás, pero también sale con sus disclaimers ahí medio pinchones, ¿no? Como ya lo había dicho, quiero así de, salvo que lo diga la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. O, por ejemplo, después se justifica diciendo que los datos que había informado a la población habían sido con base en, ¿no? Me parece que fue un Excel, algo así, de un gobernador, me parece que fue el de Guerrero. Entonces, No, pues qué chingón. Entonces, eso está en su cadena de tweets. Ahora, y eso lo hizo a raíz de que el señor López-Gatell le dijera que esto es muchísimo más peligroso que la pandemia per se, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, y lo hemos venido manejando en este podcast desde hace mucho tiempo. Las fake news son muchísimo más peligrosas que inclusive las malas decisiones o los malos cuidados que pueda tener una persona en un hospital. Yo no quisiera entrar en detalles sobre los motivos por los cuales este señor es así, todos los sabemos, y los que no, pues me parece que están en el espacio incorrecto, pero es desesperante, es triste, y lo que más me preocupa, ¿no? Es que este tipo de personas, más allá de que sean censuradas o no, porque también me parece que está como ese sector de la izquierda, y estoy entrecomillando, que pide que Segov tome cartas en el asunto y que lo puedan, no sé, culpar o imputar delitos contra la salud y demás. Me parece que eso es irse muchísimo más allá. El tema aquí y la profundidad que debe de existir es, no debemos permitir que tipos como ¿no? Tengan acceso. No, o sea, no quiero decir que tenga acceso a algo, porque tiene un micrófono y eso no lo podemos negar. A lo que yo quiero llegar es, no podemos permitir que las noticias que este tipo da lleguen a las personas que no son las indicadas. ¿Por qué? Porque estas noticias se replican y llegan a muchísima gente en cuestión de segundos. Y es bastante, bastante peligroso. No vamos a bloquearlos, no vamos a cancelarlos, ni mucho menos. Yo lo único que quiero decir, y que creo que es la responsabilidad de todos nosotros, debemos de ser responsables con lo que estas personas están dando a conocer, y también creo yo, insisto, es nuestra obligación decirle a la gente, esto que está diciendo el señor es falso, independientemente de la justificación que dio después. El señor está dando noticias falsas, no hay que guiarse de lo que está diciendo, y hay que ser más inteligentes en lo que consumimos y cómo lo consumimos. Muy bien. David, ¿quieres comentar algo? Sí, hace ratito estábamos hablando de los actores políticos que la cagan, como Monreal, que son entreguitas, que actúan en contrario a los intereses populares. Y si hay algo, entre esos actores, hay quien sí
pueda ser rescatado y pueda ser mencionado como alguien que hace su chamba bien, creo que es la doctora Sheinbaum, porque creo que ha dado muestras de entregueza en su trabajo, ha sido, a mi parecer, muy profesional, ha estado al pendiente de la situación en todos los aspectos, y en general, desde mi punto de vista, tiene una calificación bastante positiva en su desempeño. Entonces, justamente esa era la otra parte que yo quería comentar en esta edición. Creo que la autoridad, en general, la federal y la de aquí de la Ciudad de México, está haciendo una labor, un esfuerzo muy grande, muy importante para evitar que la pandemia crezca a los niveles pues, que está creciendo. Pero creo que resulta desgastante invertir, salir a informar, dar tiempo, comprar insumos, repartirlos, crear campañas publicitarias que te piden que te cuides, para que cabrones como este señor lleguen con información falsa, y donde hay un ambiente en el que urge reabrir la economía y donde a muchas personas les urge que haya tránsito en la calle para que haya consumo, para que haya producción, ¿sí? Y cuando un detonante como donde se explica que ya se acabó el desmadre y que vamos a pasar a semáforo verde y que pues va a haber menos problema, y la gente leyendo esta noticia o escuchándola se confía de quien se debería de confiar como es un comunicador profesional, después llega la autoridad y te dice, no, ¿sabes qué? Tenemos que desmentir esto porque este señor está... Entonces se crea un enojo colectivo, se crea una barrera entre la comunicación entre el gobierno y el periodista, porque entonces no sabes a quién creerle y piensas que el gobierno pues no está funcionando, no están haciendo su trabajo bien, los calificas mal, por culpa de cabrones así. Pasó con Alatorre el otro día, donde pidió que ya no le hicieran caso a Gatell. Pasa esta vez, Ferriz todo el día se refiere a ellos como si Gatell hubiera estudiado hasta la primaria y como que si hubiera... Pero no, estamos hablando de gente profesional, de gente bien asesorada, que día a día cumple con informar y dar números sobre la situación real. Y yo no he escuchado el contenido completo de todas las conferencias de prensa del último mes, pero en lo que yo he escuchado en ningún momento se ha dicho que estamos transitando hacia la posibilidad de reabrir todo y al semáforo verde. Si se estableció un semáforo fue para identificar el factor de riesgo de un modo más sencillo. O sea, todavía no hay ni perspectiva de amarillo, pues. En ningún momento... No, ni siquiera. En ningún momento se ha hablado de que ya hay menos bronca. Entonces, si es una irresponsabilidad que crea un conflicto, que un comunicador no tenga, lo decía muy bien, lo decía Karen, bueno, estamos hablando de información acerca del clima, cabrón, no estamos hablando de información acerca de la Liga MX, güey, estamos hablando de la salud de cientos de miles de personas que por tu pinche noticia pendeja, ¿sí?, vas a poner en riesgo. Por tu noticia se puede morir alguien, o puedes contagiar a alguien, o se puede saturar un hospital por tu responsabilidad. Yo no sé de qué tamaño sean los intereses de estos cabrones como para salir a dar noticias así de fuertes, ¿sí?, sin sustento, sin calidad humana, sin sentimientos por el de al lado, sin pensar en las consecuencias, en la gravedad de tus palabras. Creo que comunicador tiene que haber una línea entre, bueno, está bien, yo sirvo a los intereses de mi patrón y pues soy su instrumento, pero no mames, o sea, ¿sabes qué? Yo no puedo salir a dar esta noticia porque nos estamos brincando una barrera no escrita, pero sí que está establecida, donde vamos a crear un pinche caos. Y esto sí se me hace una pinche mamada a mí que se juegue con la información a este grado, porque pues entonces ¿en quién tenemos que confiar? O sea, y tú lo decían ahorita, yo no sabía que sustentaba sus datos en la estadística del gobernador de Guerrero. O sea, si el gobernador de Guerrero vive, o la persona esa de Guerrero vive en el DF, pues a lo mejor podríamos pensar que sí hizo un estudio de campo y que sus datos arrojan que ya podemos transitar el semáforo verde, pero, güey, de Guerrero. O sea, ¿qué datos puedes tener? O sea, para que tu estudio arroje que la siguiente semana, que pasado mañana, ya no hay pandemia en México. Digo, en la Ciudad de México, en el área metropolitana. O sea, no hay información que te pueda llevar a esa conclusión, güey. O sea, están fabricando información y está presentando noticias falsas, que es gravísimo. Normalmente cuando estos cabrones hablan, digo, y no, en este caso ya estoy haciendo el comentario ampliado, ¿no?, a los Ciros Gómez Leiva, que hay, o sea, muchos programas, ¿no?, golpeadores profesionales, con intereses tal.
cuando esas personas hablan, o sea, mi impulso inicial es, digamos, asumir Bajar el que están volumen. como en una burbuja y que, o sea, una burbuja informática, ¿no? O sea, las élites donde yo estoy, ¿no? En los círculos estábamos muy bien, o sea, México estaba bien, ¿por qué Obrador quiere cambiar tanto, ¿no? Si todos los que yo conozco están bien, entonces, o sea, les cuesta, digamos, racionalizar que en México no son sus círculos, ¿no? Y hay una, la mayoría, la enorme mayoría de la población que puede estar mucho mejor de lo que ha estado con las medidas que se han implementado, ¿no? Y las acciones de política pública neoliberales, ¿no? Que son los últimos 30 años de la historia del país. Entonces, o sea, me cuesta trabajo pensar en malicia como tal de este tipo de personas, ¿no? O sea, prefiero pensar en ignorancia o en desinformación o en que están O en en su círculo inocencia, o ¿no? en intereses. Inocencia puede ser, pero malicia, o sea, a mí me cuesta trabajo asumir eso de la gente, ¿no? Y además, o sea, no es necesario cuando tienes explicaciones más simples. En este caso, o sea, yo no, o sea, de verdad, o sea, no puede ser ignorancia, cabrón, porque, o sea, no hay datos que haya publicado el gobierno o cualquier estudio que puedan reflejar que la siguiente semana ya estamos en verde, güey. O sea, no existe esa información, pues, en el espectro. O sea, entonces no puede ser ignorancia. Y, Andaba a pedo a lo mejor. ¿Quién pues, digo, sabe? el tipo se ve, pues, bastante coherente, o sea, porque la otra sería disculparle con, ay, pues no sabía, no, o sea, no, güey, o sea, es tu trabajo, cabrón. O sea, tu trabajo es dar las noticias. O sea, no sabías que las noticias, o sea, no apuntan a que vamos a estar en semáforo verde. Se te ocurrió cuestionarlo. Entonces, o sea, de verdad, o sea, o sea, no puedo asumir otra cosa que la decisión deliberada de causar un daño a la población. Ahora, ¿por qué? Ahí sí, ¿no? O sea, como dice Gustavo, o sea, no nos podemos meter a la cabeza de este cabrón. Dice, pues porque me pagaron tanto, voy a decir tal. O sea, o porque odio a la gente y quiero que se hunda o tal. O porque odio tanto a López Obrador que estoy dispuesto a poner en riesgo la vida y la salud de miles de personas, nada más para que sus datos y su economía y su gobierno se caiga. O sea, digo, estas son posibilidades. No sé cuál de ellas será correcta o si alguna otra será correcta, pero la acción como tal, o sea, sí me parece maliciosa y perniciosa, ¿no? Y como decía en Gatell, ¿no? En la conferencia de ayer, o sea, la infodemia o la Ujú, desinformación ujú. es peligrosa y potencialmente letal, ¿no? Aparte, ¿sabes? Otro punto que me gustaría señalar aquí es la respuesta que tuvo el señor. O sea, aparte, después de que Gatell le dice que esto es peligrosísimo, el señor dice, Claro. ¿en dónde está la mentira, doctor Gatell? El querer confrontar, ¿no? El querer generar mayor violencia, ¿no? Si hiciera falta, ¿no? En este país, creo que pues es bastante preocupante. Me parece que, no sé, pudo haberlo resuelto de una manera mucho más sencilla y decir, ¿saben qué? Esto se tomó en cuenta gracias a un documento de un gobernador. Mentira, esto Sí, no es. nos equivocamos, o sea, tal, un comunicado, una disculpa a A la la torre lo sociedad, hizo, ¿eh? corregimos, no pasa nada. O sea, Sí, se corrige ya, pero el señor quiere tener una respuesta bastante contestataria y crear polémica donde realmente no la hay. Y el señor lo que busca, no somos tontos, lo que busca es que Gatell pierda los estribos. Ya lo han estado buscando, el señor no cae en provocaciones, lo sabemos, pero eso es lo que buscan ese tipo de personas, que Gatell algún día se levante de malas y les miente la madre, o les haga un comentario que por supuesto van a descalificar y se va a crear una horda de bots, los cuales van a empezar a replicar las respuestas y van a decir, miren, ahí está el señor en el que siempre confiaban todos los días a las 7 de la noche. Eso es lo más cabrón. sí, bueno, o sea, es tristísimo, la verdad. O sea, Es no sé qué tendría preocupante, que güey, pasar más que triste. por... Sí, 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 o sea, tío, o sea, me trato de poner en su lugar, ¿no? Hasta eso, o sea, ser, digamos, Empático, ¿no? empático. O sea, yo no sé qué tendría que pasar o qué me tendrían que ofrecer para poner en riesgo deliberadamente la vida de miles de personas. O sea, digamos, eso, o sea, escapa a cualquier posibilidad que yo pueda ver factible en este o cualquier otro universo, güey. O sea, ¿cómo voy a decir algo que potencialmente va a matar a la gente, güey? O sea, ¿me explico? Y además después defenderlo y decir, no, pues es que, pues ¿cuál mentira, no? Si yo puse mis términos y condiciones, dije que pasaría a verde, a menos que el gobierno de la ciudad diga otra cosa, ¿no? O sea, ¿me explico? Pues, Eh, Dios, no sé, o sea, y de nuevo, o sea, yo, O el señor es hemos tenido esta daltónico, conversación a lo antes, mejor. perdón.
El Sí. señor es daltónico y puedes, esa es una buena explicación, ¿no? Ah, bueno. Que el naranja lo ve verde, el rojo lo ve Pues sí, a amarillo. lo mejor, quién sabe. Ese es A lo más mejor fácil. no tiene, ajá, Tiene exacto. daltonismo. A mí lo que me Pues, parece preocupante es que debemos devolvernos nosotros, la sociedad, las personas, la sociedad civil, catadores de contenido. Eso es lo que debemos de ser. Debemos de aprender a discriminar el contenido, debemos de aprender a buscar el contenido que es, o la información que es verificada, la información oficial, y descartar todo aquello que no, como ese tipo de fake news, porque al final del día esto sí es éticamente peligroso, y eso lo dijo Gatell. Esto está poniendo en riesgo a miles de personas y todavía lo confrontan, ¿no? Les dicen, ¿dónde está la mentira, doctor Gatell? ¿Cuál infodemia, no? Y lanza un documento elaborado por el gobierno de la Ciudad de México en la posibilidad de ponerse en semáforo verde, pero es una reinterpretación que él hace de un documento que no es oficial, que solamente es estadístico y que es una proyección. Y el decirlo así, ¿cómo consiguió ese documento? ¿Por qué lo está haciendo? Creo, y yo lo entiendo, que a veces me da la impresión que odian tanto a la figura de López Obrador, la odian y odian todo lo que él representa, que con tal de derribarlo y con tal de que su gobierno fracase, son capaces de que la gente muera. No les importa. Ellos quieren justificar que el gobierno falle y decir, mira, lo fallaron, mira cuántos murieron, porque eso es lo que quieren. O sea, creo que hasta parece que quieren que entre más muertes hay, creo que justifican más su punto y no se dan cuenta de estás hablando de personas, de vidas. O sea, obviamente a mí no me gusta ver que están diciendo 29,000 personas muertas, 27,000. O sea, es doloroso verlo, porque como López Gatell lo dijo y lo dijo de una manera muy sensible. Detrás de esas personas son vidas, son historias, son personas, son familias que quedaron devastadas. Entonces, yo creo que a veces el buscar, mira cuántas muertes y vamos a llegar a más muertes con tal de justificar tus intereses políticos, se me hace bajísimo, bajísimo, y se me hace vil, y se me hace reprobable. Y a mí por eso me enoja muchísimo que hagan este tipo de expresiones solamente para justificar, o sea, tanto odian a López Obrador que son capaces de llevarse a quien sea con tal de justificar. ¿Qué nos queda a nosotros? Protegernos, como toda la información que llegue a nosotros, las personas, es una invitación a que nos volvamos realmente discriminadores de contenido y ver qué contenido y contrastarlo, no solamente quedarte evidentemente con uno, sino con varios puntos de vista, porque al final del día este tipo de información es peligrosísima y lo que buscan es eso, que López Gatell se lo saquen de sus casillas y hagan de todo esto es una un cuestión circo política, mediático, como ¿no? Sí. sí, claro, y es lo mismo que dijo el otro día, hasta tuiteó el embajador de Estados Unidos en México, ay, se me fue su nombre, Lando, no me acuerdo, Diego. Christopher Lando, que dijo, me tienen harto que todo lo que yo diga lo sacan de contexto para hacer aquí sus cuestiones de política, hasta lo dijo de política local, ¿no? De política, sí, o sea, yo lo que dije fue tal y tal y Temas tal locales. cuestión. Sí, ajá, temas locales, ajá, hacer política doméstica, ¿no? Y lo dijo así, me tienen harto, o sea, así, literal, y él lo puso porque todos sus tweets son a título personal. A mí me encanta seguirlo porque sí es una persona súper, como súper honesta, súper, hasta luego te contesta con memes y todo. Y lo dijo, es que estoy harto que todo lo que quieran hacer lo hagan con fines, domésticos, ¿no? O sea, siempre van a tergiversar mis palabras, ¿no? Que dije, y tuvo que aclarar lo que dijo en una plática que dijo sobre inversión en México. ¿Se puede invertir en México? Sí, no se puede invertir en México a menos que las condiciones son contrarias, ¿no? Y la oposición quedó, es que el embajador dijo que no se va a invertir, no se puede invertir en México. Fuera AMLO, todo es culpa de AMLO, ¿no? Entonces, así no AMLO. Entonces, pues está cabrón, ¿no? Que todos no lo quieran, no, como así no AMLO. Y pues está cabrón. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nada más protegernos como de verdad nosotros que somos consumidores de las noticias, porque es bajísimo, o sea, de verdad, o sea, está cañón, yo no sé cuánto le salga el tweet al señor, pero pues ya hace de ser una lana, ¿no? Para tuitear esas cosas, porque pues está, o sea, ¿a cuántas personas te llevas entre las patas? Porque sí hay personas que sí se lo creen, o sea, que dicen, mira, es que ya No, dijeron sí, en la tele, claro. mis Sí, vecinas, o lo sea, mis dijo vecinas yo Ciro. lo veo. O sea, si lo Sí, dijo lo Ciro, dijo. O sea, es, o sea, el centro que es un punto, ¿no? pero fundamental para la economía de la Ciudad de México, que reabrió creo que el miércoles y ayer, se tuvo que volver a cerrar
por la imprudencia de la gente que iba sin cubrebocas, que llevaba a sus niños, que andaban juntos como si fuera manifestación. Pero ellos sí te pueden decir, güey, es que ya acabo de escuchar que Ciro dijo que ya no había pedo. Entonces va para atrás la reapertura del centro por un grupo muy grande de gente que no sigue las medidas que el gobierno se ha cansado de pedirte que sigas. Por no, favor, sí. La distancia, el cubrebocas, el gel antibacterial, ni las mínimas, ¿no? Entonces, los que pierden son los empresarios del centro. Los que pierden son las personas que viven de eso. Y con medidas, o sea, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Resulta que ver un noticiero puede ser más peligroso que el propio coronavirus. Con un presentador del calibre de este señor Ciro Gómez. Que bueno, ¿por qué no lo invitamos también a ver qué nos tiene que decir? Después de lo que, Bueno. o sea, si escucha 5 minutos de esto, yo creo que no le quedarían ganas de estar a 1 kilómetro cerca de cualquiera de nosotros. O que nos invite. A decírselo. Sí, pues sí. Sí, pues, O sea, ¿cuál es el pedo? A ver, señor. Así es esto, señores. bueno, ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. pues muchas gracias, amigos, amiga. No sé si quieran decir algo más o podemos cerrar con esto. Que Ya se cerramos cuiden. con esto, chicos. Sí, No ya, le hagan caso a bien. Ciro Leiva, no le hagan caso. Es lo que te iba a decir. O sea, Escuchen nuestro podcast. Aunque no tenga nombre, escúchenlo. sí. ¿Quién habrá escuchado y se habrá enterado de la mentira de Ciro Gómez Leiva y después de esto seguirá consumiéndolo, ¿no? Y digo, o sea, Ay, güey. y habrá mucha Híjole, gente, no o te sea, creas, tristemente. sí. Los mismos que Tristemente creen que habrá mucha López gente. Obrador es comunista. Afortunadamente yo me enteré de su pendejada un día después, sí, en Twitter, güey. O sea, lo que quiere decir que no soy consumidor de su contenido, pero sí, no se trata de chairos, amigos, eso que quede bastante claro. O sea, no perseguimos ningún fin político aquí, ni vamos a hablar bien de nadie, porque Todavía no. Un poco, sí, pero acabamos el resto de nosotros no. afortunadamente nosotros no perseguimos ningún, insisto, ningún fin partidista, ni mucho menos. Entonces, solamente se les pide ser responsables con lo que consumen y ya, para criticar a este gobierno, güey, hay un chingo de cosas, lo hemos venido diciendo. O sea, los índices de violencia en México son altísimos. Sí. O sea, realmente, no sé, hay muchísimas cosas donde este gobierno cojea cabrón. Y el hecho de que nos llamen chairos únicamente por decirle a este señor mentiroso me parece todavía más triste. Es tristísimo, Es una sí. simplificación de la realidad. Exacto. Pero Bueno, chicos, Fue un pues placer. sigámonos con cuidando. ustedes. Ha sido un placer platicar con ustedes. Quédense en casa, no tanto como puedan. Tomen las medidas de precaución y consuman noticias verificables. exacto. Exacto. Literal. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense. Chao. Bye.